Ahora nos vamos por la cultura, la historia. Y hoy el arqueólogo y profesor Manuel Bautista Cóndor nos hablará sobre la etapa formativa de los chotanos. ¿Cómo está, don Manuel? Buenos días y bienvenido al programa. Por la actividad chotana que en ese momento sintonizan nuestra emisora Santa Mónica, a su disposición. Bien, hoy nos ha propuesto hablar sobre esta etapa formativa de los chotanos, entendiendo que pues hay evidencias, nuevos estudios, nuevas investigaciones, pero comenzaremos desde esta etapa formativa. ¿A qué nos referimos etapa formativa de los chotanos, don Manuel? Como su mismo, la semántica de la palabra dice formativa, proceso de formación de la cultura en Chota. Es decir, ya dejan de ser los chotanos de la primera etapa los nómades, errantes, vivir en cuevas o cavernas, vivir semidesnudos, tener una economía parasitaria, es decir, aprovechar de lo que la naturaleza les ha dado. Esta primera etapa cronológicamente estamos hablando aproximadamente desde 10.000 a 12.000 años antes de Cristo hasta los 2.000 años, para el caso de Pacopampa. A partir del año 2.000 años antes de Cristo a 200 o 300 años después de Cristo es la etapa formativa, y donde ya el hombre es un sapiens. Para Europa lo llaman el hombre sapiens. Acá para América también podríamos estar hablando de un hombre sapiens, acá en Pacopampa. ¿Y por qué un hombre sapiens? Porque ya el hombre empieza a desarrollar su aspecto cognitivo para solucionar problemas. Por ejemplo, inventa primero la horticultura. No hay que olvidarnos que el periodo formativo tiene 3 subetapas: el formativo inicial, el formativo medio y el formativo superior. Hablamos de formativo medio cuando ya empieza a extender su radio de acción cultural prácticamente a todo el norte de nuestro país. Acá lo encontramos a la cultura chaví. Bueno, pero las características principales de los hombres de Pacopampa: en primer lugar, dentro del aspecto económico vemos ya que hay un intercambio cultural más fluido, de la parte baja a la parte media, donde está ubicado el complejo arqueológico Pacopampa. De igual manera ya la agricultura se vuelve más fluida. Mire, aquí otra innovación de los hombres. El problema del agua siempre ha sido importante, ya hace 2.000 años antes de Cristo, donde ya los hombres también hay evidencias donde construyen sus canales de irrigación para regar sus tierras, lo que implica que el agua siempre ha sido un problema. Y mucho más ya pues actualmente con el tema del calentamiento global incrementa la cosa. Entonces, mire usted, económicamente una agricultura sustentada, sostenible, porque ellos ya dejan de un poco la caza, la pesca y la recolección de semillas para dedicarse a sembrar su alimentación. De igual manera, otra gran conquista del hombre es que ya empieza a domesticar algunos animales. Y así es como surge la ganadería. ¿Por qué el nombre de ganadería? Porque el hombre lo ganó a estos animales, lo domesticó a estos animalitos. Entonces, agricultura, ganadería, actividades fundamentales desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista arquitectónico, ya evidenciamos que el aspecto mítico religioso desarrolla también el ser humano, ya no con simples figuras o pinturas rupestres en las paredes de sus cuevas o cavernas, que eran sus viviendas la etapa anterior,
sino que empiezan a construir sus monumentos religiosos administrativos, como es Pacopampa. Ya prácticamente le dan mayor simbolismo, mayor a sus seres. Por ejemplo, el gobernante máximo, ya lo endiosan, lo representan mediante los famosos monolitos de piedra. Y por supuesto asociado al sol, que realmente era su dios más importante para ellos. De igual manera, dentro del punto de la arquitectura, ya inicia la distribución arquitectónica. Ya no son viviendas simples, una casita, una chocita y asociado una cocinita, no. Ya inician a desarrollar la distribución arquitectónica. Y por eso dentro de Pacopampa podemos encontrar varias distribuciones arquitectónicas, ¿no? Desde el lugar mítico religioso, los lugares de albergue para alimentación, todo ello. El patrón, como usted sabe, el patrón fundamental era ya el manejo de la piedra. Ya no es una piedra rudimentaria, ya no es una piedra semicanteada, sino piedra tallada y pulida, como podemos observar las representaciones felínicas en Pacopampa y sus dioses simbolizados. De igual manera, mire usted, ya los hombres desde el punto de vista arquitectónico y funerario empiezan a tener el patrón funerario andino. ¿Qué quiere decir esto? Que dejaba de existir un gobernante, ahí sellaban, aplanaban, hablando comúnmente, y encima construía el nuevo gobernante. Por eso es que cuando se hacen las excavaciones arqueológicas se puede encontrar esa clase de evidencias superpuestas. Un gobernante, otro gobernante, y así. Ese es un patrón arquitectónico propio y reformativo, porque en los desarrollos regionales ya cambia ese tipo de comportamiento arquitectónico. Y ya encontramos, por ejemplo, en la cultura chimú, que son ciudadelas. 13 ciudadelas, 13 gobernantes. Dejaba ahí su ciudadela, el próximo gobernante ya pasaba a construir su propia ciudadela. Mire cómo cambia el comportamiento de manejo de suelos, también dentro de la cosmovisión andina. De igual manera ya ellos inventan, mire usted, la escultura. Ya encontramos en bajo y alto relieve en las paredes principales del complejo arqueológico de Pacopampa, encontramos, al igual que el rollo, igual que el complejo arqueológico El Rollo, que queda en el denuncio minero de La Granja, un monumento similar, las dos joyas formativas de los chotanos. Entonces ya también la escultura y también ya evidencias clarísimas del descubrimiento y utilización de la cerámica. Otros arqueólogos a esta etapa también lo denominan periodo cerámico y la anterior periodo precerámico. Pero es cuestión simplemente de nombres. Lo importante es los hechos socioeconómicos que han desarrollado. Don Manuel. Eso sería, en síntesis, nuestra cultura Pacopampa, El Rollo y contemporáneo con Punturhuasi en San Pablo, Cajamarca. Claro, estas evidencias, esta explicación que hace usted desde la arqueología, desde la cultura, que más adelante, como usted decía, vamos hasta el periodo 2000, ¿no? Claro, cronológicamente más o menos, aproximadamente, no son fechas absolutas, porque de un sitio a otro sitio hay una cierta variación, ¿no es cierto? Al ritmo de la mañana, y estamos hablando precisamente en torno a esta evidencia, vamos a este enfoque profesional desde
la arqueología, donde el arqueólogo Manuel Bautista Cóndor nos va explicando sobre lo que es la etapa formativa, y estamos hablando dentro de nuestro ámbito, en la etapa formativa de nuestra provincia de Chota, y nos ha puesto dos evidencias: lo que está ocurriendo con el complejo arqueológico de Pacopampa, pero también nos hace mención sobre lo que puede tener la zona denominada El Rollo, que está también en el mismo distrito de Querocoto. Esto de Pacopampa, bueno, es un estudio que viene teniendo varios años, que le corresponde a la Universidad Mayor de San Marcos, pero El Rollo, ¿en qué ha quedado o cuál es la situación, don Manuel? Mire, antes de pasar a este aspecto, a este monumento arqueológico, quisiera precisar que la metalurgia también es una característica de los hombres formativos. Ya progresivamente dejan el manejo de la piedra y pasan al manejo de los metales y al manejo de las aleaciones. No hay que olvidarnos que los chimús, ya una etapa más desarrollada, fueron los mejores metalúrgicos de América precolombina. La alfarería también, ¿no? La alfarería también, otro elemento ya de los hombres formativos, ya dejan de cubrirse con hojas, con tejidos rudimentarios para pasar a tejidos más complicados, con la notoriedad de sus colores. Todas esas características son propias del formativo. Mire, ahora sobre El Rollo. Cuando era alcalde el señor Joselito Fernández, me convocó a mi persona para ver el monumento arqueológico de Pacopampa, que estaba haciendo los encargados de ese entonces de la mina, estaban haciendo un muestreo. Entonces yo recorrí allá a Pacopampa, conversé con ese entonces el ingeniero Melgar, me comuniqué con el Ministerio de Cultura de Cajamarca y convenimos hacer un inventario de todos los sitios arqueológicos dentro del complejo, dentro del denuncio minero de la granja. Hemos identificado, registrado con su planimetría y su descripción 90 sitios arqueológicos, dentro por supuesto de andenes de cultivo, tumbas funerarias, complejos arquitectónicos, etcétera, etcétera. Pero lo que sí hemos identificado y lo de mayor significancia, no quiere decir que los otros no son importantes, por supuesto que sí. Lo de mayor significancia es la identificación y registro del complejo arqueológico El Rollo, que queda en la comunidad de Agua Montaña. Y ese monumento, mire usted, después de las investigaciones que realizó Carlos Wester con Rosas Fernández, porque a mi persona ya no me convocaron porque yo tuve una fuerte defensa de mi patrimonio como chotano. Pero hay un libro donde se publica, y después de haberse realizado las investigaciones arqueológicas, se concluye con evidencias de metalurgia, con evidencias arquitectónicas, con cerámica, que es un monumento similar a Pacopampa y por lo cual coetáneo. Usted dirá, y bueno, ¿por qué no se promociona? ¿Por qué no se defiende ese monumento? Ahí la palabra lo tiene el gobierno regional, fundamentalmente, que en la Constitución y las leyes dice son los encargados de cuidar, proteger y promover la educación, la cultura, el arte y los monumentos arqueológicos. Es su competencia de ellos. No lo hacen, ya usted sabe por qué, ¿no? Por los intereses que tiene la mina y la gran influencia que tiene también, pues, ¿no?
Eso hay que decirlo con propiedad. Entonces, eso es en síntesis del complejo arqueológico La Granja. Perdón, del complejo arqueológico El Rollo en La Granja. Yo me comprometo a usted darle el libro para que lo fotocopie y lo tenga en su poder como fuente de información de ahí de la radio. Todos los sitios arqueológicos, ¿no? Carlos Hueste tuvo la gentileza de obsequiarme un ejemplar a mi persona. Entonces ese es mi compromiso. Ya cuando estoy por Chota, nos ubicamos y le doy para que lo fotocopie y tenga ahí esa bibliografía que de hecho es especializada, no creo que haya en las bibliotecas de ahí de Chota. Ya, entonces ahí tenemos una evidencia, pero ya no hay posibilidades, vamos a decir, en que se retome lo que tenemos ahí en La Granja, en este monumento histórico, arqueológico, El Rollo. Por supuesto que sí, eso está en manos de nuestras autoridades, hacer respetar las leyes. Y para eso existen dos alternativas. Una alternativa, y lo ideal sería que se mantenga ese monumento arqueológico y no sea afectado por la explotación minera. Es lo ideal. Pero en todo caso se puede hacer la transposición. ¿Qué significa esto? Que la empresa minera debe comprar un terreno adecuado, de acuerdo a la extensión del monumento arqueológico, y trasladarlo con los mismos elementos a otro lugar. Y de tal manera que siga siendo pues una reliquia después de las investigaciones para la presencia de los turistas, como lo hacen varios países en el mundo. Por ejemplo, México es un ejemplo de este tipo de trabajo. En los primeros años, acá en la compañía minera de Cajamarca, inició con esos trabajos, pero después abandonó todo, porque de hecho realizar ese tipo de trabajo implica pues un presupuesto con personal especializado. Y ahí en Yanacocha inició los primeros años con buenos pasos, pero después se abandonó y no se ha continuado. Por supuesto que en Yanacocha también hay que ser un poco objetivos, ¿no? No es que porque estamos contra de la minería vamos a llegar a fanatismo. Ahí no se ha registrado ni identificado monumentos pues de gran magnitud por su arquitectura, por su vivencia histórica, ¿no? Porque usted sabe que ahí pues están a una altitud regular, ¿no es cierto? Y la vida de ese entonces pues supongo era más difícil vivir en estos pisos ecológicos, ¿no? Efectivamente. Bien, mire, cuánta se puede uno también, cuánto uno puede conocer y saber de lo que aún queda, y no solamente nos centremos en lo que hoy es Pacopampa, que si bien se viene trabajando, se vienen teniendo mayores evidencias, este es un proyecto pues a largo plazo y que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es la responsable de estos estudios porque es de su trabajo, de su proyección de campo, pero ojalá que alguna persona también se interese y tengamos que descubrir qué es lo que podemos encontrar en lo que se llama el sitio arqueológico El Rollo, ¿no? Que es un proyecto que necesita el interés, el apoyo de las instituciones y de las autoridades, y ojalá, como siempre se ha pensado, tener un museo de sitio que pueda darle el mayor realce a la cultura de esta parte del país. Muy bien, don Manuel. Yo creo que eso está en manos, el tema legal, de hacer cumplir las leyes, la Constitución está en manos de nuestras autoridades, como reitero. Gobierno regional, gobierno provincial y gobierno local. ¿No es cierto? Está en sus manos de ellos que realmente defiendan el patrimonio arqueológico, ¿no? No como una manera de oponerse al desarrollo, sino
con alternativas, por ejemplo, la transposición sería una buena alternativa, ¿no? Exacto. O en todo caso, pues que se deje ahí, ¿no? Que no se toque el monumento y se siga con las investigaciones intensivas, como lo está haciendo San Marcos a través de un convenio con la Universidad de Tokio. Y son esta universidad quien está financiando la última etapa de las excavaciones, estudiantes sanmarquinos, estudiantes de allá de Japón, y en buena hora, ¿no? En buena hora, porque a la investigación no hay que hallar los vecindades. Así es. Sino la investigación lo hace cualquiera y esos datos sirven para desarrollo, identidad y progreso de los pueblos. Don Manuel Bautista Cóndor, ha sido un gusto conversar nuevamente con usted en este programa. Dios mediante, será hasta el próximo martes. Buenos días. Gracias.